Bien, muy bien. Hoy tenemos buenas noticias. Está con nosotros el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y tenemos a dos distinguidos visitantes. A Fabio Sandri, es el CEO global de Pilgrim's Pride, y Jesús Muñoz, presidente y director general de la misma empresa en México. Ellos nos van a anunciar una inversión muy importante para el país. Y como siempre, al final de la conferencia, Noemí Juárez con Mujeres en la Historia. Le doy la palabra al secretario de Economía, después a Fabio Sandri, después a Jesús Muñoz y después recibimos sus preguntas. Adelante, secretario. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Buenos días. Fabio, buenos días. Jesús, gracias por acompañarnos. Bueno, como lo ha señalado nuestra Presidenta, el día de hoy se anuncia una inversión muy relevante para México. La empresa de la que estamos hablando, Pilgrims, se puede traducir como peregrinos. Está aquí su CEO global, Fabio es brasileño, bienvenido Fabio. Llevan 38 años en México. Van a hacer una inversión de $1.300 millones. Se va a llevar a cabo en este sexenio, empezando ya, por eso hacen el anuncio. Y la importancia que tiene este proyecto, esta inversión, es que además de los empleos que genera en diversas entidades, ahora les van a dar los detalles, son más de 4,000 empleos directos. La importancia estratégica es que uno de los objetivos del Plan México es aumentar la producción en México, sobre todo en tema alimentario. Entonces, la inversión que van a hacer significa, al término de la inversión, que México va a dejar de importar el 35% del total de las importaciones de pollo a México. Se producirán en nuestro país, que este es uno de los objetivos principales del Plan México. Entonces, es una inversión muy relevante, les damos la más cordial bienvenida. Nuestra Presidenta nos ha pedido que le demos seguimiento muy puntual a esta inversión por su implicación para la seguridad alimentaria del país. Adelante, Fabio. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor estar aquí representando a los más de 12,600 colaboradores que formamos parte de Pilgrims México, una compañía que está por cumplir 38 años en el país. En los últimos 10 años, Pilgrims ha duplicado su producción en México, consolidándose con un motor clave de crecimiento para Pilgrims y para JBS, la compañía de proteínas más grande del mundo de la que formamos parte. Este crecimiento tiene un propósito claro: nutrir a las familias, porque para nosotros crecer no es solo producir más, sino hacerlo con responsabilidad, calidad y visión de largo plazo. Nuestra visión es ser la mejor empresa de nuestro sector, convencidos de que cuando hacemos las cosas bien, podemos seguir creciendo y generando oportunidades para un futuro mejor, tanto para nuestros colaboradores como para las comunidades donde tenemos presencia. Hoy, señora Presidenta, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México. Con mucho orgullo, compartimos nuestra intención de invertir $1.300 millones en el país de ahora hasta 2030. A continuación, Jesús Muñoz, presidente de Pilgrims México, compartirá más detalles sobre nuestras inversiones y sobre nuestro compromiso con la alimentación y con el futuro de las familias y comunidades mexicanas. Con su permiso, señora Presidenta. Señor Secretario, con su permiso. Buenos días a todos. Para nosotros es un privilegio, un honor estar aquí el día de hoy en este importante evento para hacer este anuncio de esta importante inversión en la compañía. Si me permiten brevemente, presento la empresa para que nos conozcan un poco, para aquellos que no nos conocen. Nosotros somos Pilgrims México, nos dedicamos a producir productos de pollo fresco y también productos de valor agregado. Estamos presentes en los principales mercados públicos, en las principales cadenas de restaurantes de comida rápida en el país y estamos en todas las cadenas de autoservicio del país también. Como comentaban, aquí tenemos 38 años operando en México de manera interrumpida, produciendo alimento nutritivo de la más alta calidad para las familias mexicanas. El día de hoy somos 12,600 colaboradores en México,
de lo cual me siento muy orgulloso de representarlos a ellos. Es un gran equipo con el que contamos aquí en México. Además, generamos 50,000 empleos indirectos hoy día, principalmente con nuestros socios avicultores, con nuestros asociados logísticos y con toda la cadena de proveedores que nos ayudan día a día a llevar alimento a las familias mexicanas. Nuestras operaciones principalmente instaladas en la zona de La Laguna, en la zona de Torreón, Durango, en la parte del centro del país, en Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, y en la parte sur, ahora en Veracruz, Campeche y en Yucatán. Nos sentimos muy orgullosos de todos los días llevar alimento nutritivo, saludable, de alta calidad para más de 30 millones de mexicanos que prefieren nuestros productos. Entrando de lleno en la inversión, comentarles, estamos haciendo este importante anuncio con la intención de invertir $1,300 millones en los siguientes 5 años, de los cuales $200 millones se van a localizar en la parte norte del país, en la parte del estado de Durango y Coahuila, principalmente modernizando nuestra planta productiva allá, las plantas de procesadoras, instalando plantas de paneles solares, instalando una planta de generación de biogás también. $150 millones en la zona centro del país, principalmente en los estados de Querétaro e Hidalgo, también con la modernización de nuestras plantas procesadoras, de las cuales estamos actualizando la tecnología, los equipos y los sistemas de producción para tener productos de mejor calidad y una productividad más alta. De igual manera, $950 millones en la zona sur del país, principalmente en el estado de Veracruz, donde estamos duplicando la capacidad productiva de nuestras plantas de alimento y las plantas incubadoras. En una primera fase, en la siguiente fase estaremos instalando una planta procesadora nueva, completa, y posteriormente estaremos también abriendo un centro productivo adicional en la zona del Istmo, en Tehuantepec, donde estaremos poniendo una planta de alimentos nueva y una incubadora nueva. Igualmente en la zona de Campeche estamos incrementando nuestra capacidad productiva ahí también, y en la zona de Yucatán duplicando nuestra capacidad actual. Con toda esta inversión estamos muy contentos de reafirmar el compromiso con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con las comunidades donde estamos, porque estamos generando con esto beneficios importantes para el país. Estamos generando 4,000 empleos directos, más de 4,000 de hecho empleos directos, que tienen dos características. Primero, son empleos que llevan a las comunidades rurales, donde ustedes saben no es fácil generar empleos, entonces nosotros estamos generando empleos en estas regiones. Segundo, además de generar empleo, estamos generando también posibilidades para que nuestra gente, nuestro equipo crezca, que se creen nuevos supervisores, nuevos gerentes y que puedan formar una carrera en la compañía. Entonces es importante la generación de empleo y la generación de oportunidades de crecimiento para nuestra gente también. Adicionalmente, estamos incrementando la capacidad productiva, señora Presidenta, con más de 373,000 toneladas al año, lo que representa un crecimiento del 38% de nuestra compañía en México. Y si lo ponemos, como decía el secretario, a números actuales como una referencia, representa el 35% de las importaciones actuales de productos que importamos de ave. Adicionalmente, esta inversión se alinea perfectamente con el Plan México de generar desarrollo en los polos donde más requiere el país, y a la vez contribuimos a llegar al objetivo de la sustentabilidad alimentaria para nuestro país. Con ello, reiteramos nuestro compromiso con nuestros socios aparceros, socios avicultores, con nuestros clientes, con nuestros consumidores y con nuestra comunidad también, de hacer crecer lo que nos toca, de hacer nuestra parte. Estamos convencidos de que si trabajamos empresa, gobierno y sociedad, vamos a lograr los retos que tengamos enfrente y los objetivos que nos propongamos. Considero que esa es la fórmula ganadora hoy en día para poder superar lo que tengamos enfrente. Muchas gracias, señora Presidenta. Ahora sí, si quieren preguntas sobre el tema, si les parece, sobre el tema. A ver. Muy buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Sabye Vargas, de Imer Noticias. Para el secretario de Economía, ¿cuánto suma ya la cartera de inversión extranjera hasta el momento y si se está alineando al objetivo que tiene el Plan México, por favor? Sí, con mucho gusto. Bueno, lo que tenemos en el portafolio de inversiones son $293,000 millones. Estos $1,300 millones están en ese portafolio, así como la inversión que anunció ayer General Motors
por $1,000 millones. Entonces, esta semana nada más tenemos $2,300 millones a nivel nacional, en el portafolio $293,000 millones. También comentarles sobre las pláticas que ha tenido con autoridades estadounidenses. Ha tenido allá algunas conversaciones. ¿Cómo van estos diálogos en cuestión de los aranceles? ¿Cómo ha funcionado estos diálogos? ¿Cómo ha visto el común acuerdo? Bueno, hemos ido avanzando. Como ustedes saben, estamos en ambos países por entregar el reporte de la consulta que realizamos. Seguimos avanzando en ello. Esto ocurrirá antes de que termine el mes de enero. Fue lo que acordamos ambas partes y Canadá también. Estamos en tiempo y forma. De los puntos que nos plantearon el año pasado, que estuvimos trabajando más de 100 días, prácticamente ya terminamos todos, previos a lo que será la revisión del tratado. Entonces yo le diría que ya estamos en la revisión del tratado. Tenemos que terminar el 1 de julio. Ese es nuestro tiempo. Ya estamos en ello. ¿Cómo ha visto en cuestión de mantener el tratado las autoridades estadounidenses? ¿Se están viendo con buenos ojos Bueno, estamos trabajando conforme a lo previsto en el tratado. Es un proceso de revisión. Eso es importante aclararlo, es el alcance que tiene el proceso. Y lo que creo que hemos avanzado bien en todos aquellos puntos que preocupan a cada una de las partes, y también ya tenemos claro cuáles son los puntos que van a tener digamos, mayor foco para cada país, mayor importancia, mayor prioridad o más alta prioridad. Entonces, estamos ya en ese proceso, literalmente, que se inició el año pasado con las consultas. Entonces, ya estamos en camino. ¿Cuándo es la fecha para ya definir o ya lo último de la revisión? 1 de julio es la que está establecida entre los tres países para la renovación del tratado y la revisión, llegar ya con una gran claridad de qué puntos cada país propuso y qué puntos se aceptan y cómo quedan. Muchas gracias. A ti. Otra pregunta. Ayer, Presidenta, se reunió con la Comisión Electoral, con la Comisión Presidencial Electoral, para definir sobre lo de esta reforma, esta iniciativa que se va a enviar al Congreso. Habló el coordinador de la bancada de Morena sobre que se tocaran algunos puntos como el recorte presupuestal y el desafuero a legisladores, y también sobre pues si se van a mantener los soples. ¿Cuáles serían los puntos en estos temas que se han definido en la reforma electoral, Presidenta? Si quieren, vamos con las preguntas del tema de economía. Bueno, ya nada más, del tema. Y dejamos el otro tema una vez que despidamos aquí a nuestros invitados. Perfecto. Bueno, del tema, mencionaron sobre la inversión en Istmo de Tehuantepec. Me llama mucho la atención. ¿Por qué invertir allá en el Istmo, en una zona pues en Oaxaca? ¿Qué es lo que les llama la atención y sobre todo qué seguridad tiene México para poder invertir, sobre todo pues para empresas extranjeras? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente para nosotros es una zona muy interesante porque es muy apropiada para la producción avícola. Tiene las condiciones de clima, las condiciones necesarias para tener una productividad alta en esta región, y además con esto completamos nuestro footprint en México de tener producciones en el norte, en el centro, en el sur del país, y poder llevar proteína y productos de alta calidad a todas las familias mexicanas. Sobre el tema. A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Tania Damián, de Ángulo 7. Buenos días a todos los presentes. Sobre el tema de esta empresa Pilgrims, preguntarle sobre el tema de contaminación, cómo están garantizando que no haya contaminación en las comunidades donde se instalan, y también qué beneficios tiene la población en donde se instalan. Por ejemplo, hablan de una planta en Veracruz, en el Istmo de Tehuantepec, la planta de Querétaro. ¿Cómo se garantiza que no se contamine, y por otra parte, cómo se beneficia a la población además de los empleos directos? Gracias por la pregunta. Evidentemente, instalando todos los sistemas necesarios para tener una producción responsable. Afortunadamente, en el grupo, teniendo empresas en Europa, en Brasil, podemos traer buenas prácticas que se utilizan allá para poderlas poner en práctica aquí en la localidad.
y asegurar tener cero efectos en las comunidades. Esa parte la tenemos muy clara. Beneficios adicionales de los empleos, por supuesto, generamos prosperidad en las regiones donde ponemos nuestras plantas. Generamos fuente de empleo para la familia que está allí completa, generamos movimiento económico en esas regiones. Entonces, es una importante acción el llevar empleos y prosperidad a esta región. Y respecto a que algunas veces habían acusado malos olores, ¿eso ya lo están controlando, digamos, por la producción masiva de pollos? Correcto, sí. Hoy día la tecnología ha avanzado muchísimo, hay sistemas para control de toda esta situación y producir de manera amigable sin afectar las comunidades. Gracias. A usted. Y preguntarle al secretario Marcelo Ebrard sobre el tema de cuántas empresas ya se pasaron de esta forma de las reglas del país más favorecido al TEMEC. ¿Tiene algún indicador de cuántas empresas estarían, digamos, ya haciendo su comercio a través del TEMEC, o cómo está viendo con la iniciativa privada? Porque decían que si hacen con el país más favorecido, bueno, con estas reglas de la OMC, no tenían las ventajas o tenían el arancel del 25%, y varias empresas comerciaban con estas reglas de la OMC y había la intención, o se pidió a las empresas que se pasaran al TEMEC. ¿Ha pasado este tema, o sea, de que se pasen al TEMEC? ¿Cómo está viendo ese panorama? Sí, claro que sí. Mira, cuando se inició la administración del presidente Trump, las exportaciones de México a los Estados Unidos estaban más o menos repartidas 50-50%, 50% con las reglas del tratado y 50% con nación más favorecida. Así funcionaba el sistema. Eso significa que cuando tú tienes reglas de origen dentro del tratado, es decir, tienes que comprobar, certificar en dónde produces las piezas, por ejemplo, de un automóvil, y qué proporción debe tener de piezas fabricadas en Norteamérica, se elevó el porcentaje. Entonces, para algunas empresas era más fácil exportar por nación más favorecida. La tasa de nación más favorecida promedio en ese tiempo era 2.5. Cambia el sistema, evidentemente, en este último largo año en materia comercial, muchos cambios de aranceles, en fin. Y hoy en día ya no está 50-50, está 85-15. O sea, el 85% de todas las exportaciones están conforme a las normas del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. O sea, el tratado se hizo más importante, porque si no te sale más caro si te vas por la otra vía. Cuando no cumples esas reglas de origen que establece el tratado, pues entonces tienes aranceles más altos, ya no el 2.5. Por ejemplo, en la industria automotriz tienes 2.5 más 25 que pusieron nuevo, pagarías 27.5. Entonces, el 85% en resumen ya está dentro del Tratado de Libre Comercio. Creció el número de empresas que están en ese tratado. Secretario, ¿y cuál es el panorama de la industria automotriz? Por ejemplo, Puebla, para este 2026, Puebla tiene una importante industria automotriz, Querétaro, varios estados del norte. ¿Qué panorama hay respecto a las exportaciones hacia Estados Unidos? Bueno, la industria automotriz tiene, digamos, visto por por cumplimiento de reglas de origen, tienes como dos grupos principales. La inmensa mayoría, la mayor parte de la producción, tiene componentes muy relevantes tanto de Estados Unidos como de México. En algunos casos de Canadá, pero digamos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque en el 2019, cuando se aprobó y después entró en vigor el TEMEC o USMCA, se pidió que se produjera más en Norteamérica. Se llaman reglas de origen. Entonces, todas las empresas automotrices que invirtieron para aumentar sus componentes de Norteamérica, fabricados en Norteamérica, hoy en día tienen descuentos muy relevantes. O sea, se impuso el 25%, pero tienes descuentos. Entonces, en promedio, estás pagando menos del 13%, promedio. Si tú no tienes partes fabricadas en Norteamérica y especialmente en los Estados Unidos, entonces tienes una tarifa más alta. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es plantearle a Estados Unidos, dentro de estas conversaciones que me preguntaba tu compañero, lo que estamos planteando es que se reduzcan las tarifas que se aplican
a vehículos que tienen menos componentes de Norteamérica, o sea, el 27.5, que se reduzca, porque ya Estados Unidos estableció aranceles menores para esas regiones, sin pedirles lo mismo que a quienes están establecidos en México. No sé si te quedó claro eso, ¿sí? Bueno, entonces lo que estamos pidiendo es que se alineen esas tarifas o aranceles, de suerte que lo que se produzca en México no sea más caro que lo que se produce en Japón, Corea del Sur, Alemania u otros países del mundo. Estamos en eso ahorita, es parte de la revisión de la que estoy hablando. ¿Y 2025 cómo cerró en exportaciones automotrices? Cerramos las exportaciones con una reducción de alrededor de un poquito menos del 3%, menor a lo que habíamos esperado. Nosotros habíamos esperado un impacto mucho mayor. Ahora, todo el mundo está alineando sus líneas de producción. Hay otro tema. Estados Unidos quitó el estímulo a los vehículos eléctricos. ¿Te acuerdas que se estableció un estímulo si tú comprabas un vehículo eléctrico en los Estados Unidos de $7,500? Lo quitan. Entonces, ¿qué pasa? Se cayó la demanda de vehículos eléctricos. Entonces, los vehículos eléctricos, pues evidentemente tienen menos demanda en los Estados Unidos y en México se producían muchos vehículos eléctricos, es parte de ese 3%. ¿Y el panorama para este 2026 sería igual una reducción parecida o esperan algún tipo? Depende de la demanda en Estados Unidos. Depende cómo se comporte la demanda en los Estados Unidos, porque es nuestro mercado principal. Es difícil anticiparlo, pero no se prevé que haya una caída relevante. Gracias, secretario. Y tengo un tema de Puebla, de un profesor desaparecido. No sé si se la puede hacer ahorita de una vez o… Terminando, si quieres. Sobre el tema. A ver, ¿quién más? No es sobre el tema. A ver, aquí el compañero. Vamos a tomar otras 2 preguntas sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Buenos Alonso días. Urrutia de La Jornada. ¿Cuáles serían las prioridades de México en la renegociación del tratado comercial? ¿Qué énfasis pondrían para replantear las negociaciones? Bueno, lo vamos a informar ahora que se presente la síntesis que decía yo de la consulta que se llevó a cabo. Tenemos que entregar ese documento a la Presidenta de la República, en primer lugar, y al Senado de la República. Ahora, ¿qué te podría yo decir? Bueno, en primer lugar, queremos que se mantenga el tratado. Ese es nuestro primer objetivo estratégico. Segundo, queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias. Y estamos planteando también pues, que haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo, el mecanismo laboral, y en otras áreas en donde nos gustaría que fuera de esa manera. Claro que esto lo presentaremos de manera más formal, pero serían como la esencia, y que se cumplan también las cartas paralelas del tratado, así se llaman side letters, que por ejemplo en el caso de acero se establecían procedimientos o procesos de consulta de 60 días que no se han seguido, y ha habido varios incumplimientos en esa materia. Entonces, en pocas palabras, nosotros ¿qué nos gustaría? Que se consolide, se fortalezca lo que hoy tenemos en el tratado, porque ha funcionado. ¿Quién dice que ha funcionado? Bueno, pues hay que ver nada más los números del crecimiento del comercio entre ambos países y el éxito que se ha tenido en números de empleos. Ahí es el punto de partida. Nosotros así lo vamos a presentar en el documento. O sea, el punto de partida es este tratado que ha significado para los dos países, México, Estados Unidos y para Canadá. ¿Qué ha significado? ¿Cuántos empleos dependen de ello? ¿Cuántas empresas están en ello? Partimos de lo siguiente: México es el cliente número 1 de los Estados Unidos y el 2, Canadá. No hay, si tú sumas lo que México y Canadá le compran a Estados Unidos, es la inmensa mayoría de sus exportaciones. Es no solo estratégico, sino indispensable. Nadie le compra más, por ejemplo, México le compra más a Estados Unidos que China, Japón y Alemania juntos, para que te des una idea. Lo primero que vamos a hacer en el documento que vamos a presentar es decir, ¿por qué es importante? ¿Qué hemos ganado?
¿Qué significa para nuestro país y para nuestros socios y por qué vale la pena fortalecerlo? Con la conclusión de la revisión del tratado, ¿se podrían alejar estas distorsiones de sistemáticas amenazas de aranceles? Bueno, los aranceles, en el caso de los Estados Unidos legalmente, y siempre ha existido la previsión del 232, o sea, no puedes en el tratado modificar esa disposición legal que existe en los Estados Unidos. Pero el sistema de solución de controversias y lo que prevé el tratado nos ayuda para reducir márgenes de incertidumbre en materia de aranceles y nos obliga a los tres, no nada más a los Estados Unidos. Por eso es importante preservarlo. ¿Cuál es el balance de las consultas que hubo en México con los sectores productivos? Bueno, lo vamos a presentar. Yo diría que en esencia lo que vimos es, nadie plantea que se modifique sustancialmente el tratado. Hay un consenso, diría yo, en México respecto a lo que acabo de exponerle, en favor del tratado que se mantenga, porque es lo que se consulta. La primera consulta es, ¿lo mantenemos o no lo mantenemos? Es la primera pregunta. Y participaron muchos sectores, incluyendo el sector obrero, el campo, las empresas, las cámaras industriales, de comercio, en fin. Entonces, sobre ello, todos los consultados en nuestro país nos dijeron hay que mantenerlo. Muy bien. Lo segundo es, ¿qué planteas que se revise o se mejore, o se perfeccione, o se modifique? Entonces ahí tienes muchas, muy diversas propuestas, dependiendo del sector al que nos refiramos. Entonces es lo que vamos a presentar pues ya en la última semana del mes de enero. Más allá de las descalificaciones que ha hecho el presidente Trump, ¿cómo percibe usted la postura de los negociadores estadounidenses al arrancar? Bueno, tenemos un buen diálogo, muy profesional, prácticamente tenemos contacto cada semana, sea física o por Zoom. Tenemos varios equipos de trabajo funcionando. El trabajo, cuando estás en esta materia, de acuerdo a un tratado, te va generando acumulativamente entendimiento y base de confianza. O sea, te queda muy claro qué cosas no estás de acuerdo y avanzas en todo lo que sí puedes llegar a un acuerdo. Tienes que presentar tus argumentos, tus cifras, tus datos, tus estudios. Hemos presentado muchos análisis muy bien hechos, creo yo, respecto a cómo funciona la integración económica de los dos países, porque la mencionamos mucho, pero no necesariamente todo el mundo la entiende. O sea, recuerdo que una vez hicimos un video que nos lo pidió la presidenta que lo exhibiéramos, incluso aquí en la mañanera, de cómo una bolsa de aire de un vehículo se produce entre los tres países y puede cruzar la frontera 9 veces. Eso no necesariamente todo el mundo lo tiene claro. Es una bolsa, la bolsa que lleva el volante para un accidente, así se produce. Una turbina puede llegar a cruzar los tres países hasta 12 veces, porque funciona como una región integrada. Entonces, ¿por qué se transporta una turbina de México a Estados Unidos o a Canadá? Porque Canadá tiene una base de minerales y procesamiento de minerales que no tenemos en Estados Unidos o en México, de algunos minerales, por ejemplo, el aluminio, muy especializado. Entonces, tienes que mandar tu turbina para que le pongan las piezas que se necesitan, o te mandan las piezas ya fabricadas y aquí las integramos. En México se van a empezar a hacer aleaciones ya muy complejas que solamente se hacen en 3 países del mundo, para el caso de turbinas de aviación. Para el caso de la industria automotriz, pues son miles de piezas que cruzan de un lado al otro. De manera que esa tarea de compartir esta información, de explicar esto, nosotros estamos muy cerca de las empresas que están establecidas en México, porque son empresas que tienen miles de empleos. Piensa en la industria automotriz, es 1/3 de todos nuestros empleos en la manufactura o de la industria aeronáutica. De manera que con las empresas hemos trabajado mucho para presentar esta información. Entonces yo diría que vamos en buen camino. O sea, no me escapa que por supuesto cuando hay una revisión pues hay quien quiere sacar más ventaja. Habrá empresas que digan, no, yo quiero más protección, por supuesto, y que va a ser una discusión y a veces una deliberación compleja. Eso no se me escapa, eso siempre sucede. Pero el curso de los trabajos yo diría que es muy bueno.
¿Ha habido acercamientos con el gobierno canadiense bilaterales para enfrentar la negociación? También con mis homólogos canadienses hemos estado trabajando y también desarrollando lo que sería, bueno, cómo podemos aumentar nuestra correlación, nuestro comercio, nuestras inversiones con Canadá, que es un socio muy importante para México. Y en eso estamos trabajando. Vamos a ir presentando los resultados. ¿Cuándo le entregarían al presidente las conclusiones? En la fecha que ella nos instruya, pero ya estará listo la última semana de enero. A finales de mes se entregan entonces ya las conclusiones a nivel de los 3 países. Los 3 países tenemos que presentar qué nos dijo. Bueno, en Estados Unidos ya el embajador Greer hizo una presentación o hizo comentarios sobre esto. Yo he hecho también comentarios y también los colegas de Canadá, pero a fines de enero tiene que ya estar por escrito. ¿Podríamos decir que en febrero arrancan las negociaciones? No, pues ya estamos en eso. Llevamos meses. Sobre el tema, a ver. Después, Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta sobre reforma electoral posteriormente? Ahorita terminan. ¿Sí? Gracias. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón del Capital. Preguntarle sobre este tema ¿cuál es la importancia de que esta empresa invierta esta cantidad y qué implicaciones va a tener en su proyecto para alcanzar la soberanía alimentaria? Bueno, ya lo explicó el secretario Marcelo y la propia empresa. Primero, es muy importante porque hay esta idea de que no hay certidumbre para la inversión, que han manejado algunos. Hay certidumbre para la inversión, toda la certidumbre. En México queremos que haya inversión privada. Por supuesto, debe cumplir con las disposiciones ambientales, con las disposiciones de desarrollo nacional. No puede haber una empresa que consuma mucha agua en un lugar donde no hay mucha agua, con una distribución territorial que permita el desarrollo de todas las regiones del país. Pero en México queremos inversión privada y Pilgrims en particular tiene inversión ya en México, y esta apuesta, digamos, que está haciendo, porque es esencialmente para el mercado interno, es porque les ha ido bien y porque saben que invertir en México pues es seguro y les permite pues seguir avanzando. Evidentemente nosotros queremos garantizar la autosuficiencia alimentaria y la soberanía, que es un concepto más amplio, con estas empresas y también con la producción local, con la que hacen los pequeños productores, a través de no solamente producción de granos, sino también producción animal. Entonces son las dos partes, tanto la producción agropecuaria, industrializada, como los pequeños productores que queremos que también vivan bien de la producción que realizan. Entonces, claro que contribuye al Plan México y contribuye a la autosuficiencia alimentaria del país para ya no estar importando, pues particularmente el alimento relacionado con el pollo. Muchas gracias, Presidenta. También quiero aprovechar que está el secretario, y ahorita el secretario de Economía hizo pues un comentario sobre que una de las cosas que se pueden fortalecer del TEMEC pues es el panel de controversias. Esto lo pregunto para enfatizar porque hemos visto que el presidente de Estados Unidos pues ha impuesto aranceles a varios sectores y esto pues violenta el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Entonces, ¿qué van a hacer o qué van a buscar para que esto ya no suceda? Y que también hemos visto que Estados Unidos ha utilizado estos paneles para el tema energético porque pues hay algunas diferencias ahí, pero México también cómo puede utilizar a su favor, sobre todo porque nos han impuesto aranceles en el tema del acero y también del aluminio. Bueno, te diría lo siguiente, el sistema de solución de controversias establecido en el tratado fue básicamente convenido en la revisión del 2019. Digamos que ese fue el planteamiento más relevante para México. Equivalente al que hizo o hiciera entonces la primera administración del presidente Trump sobre el mecanismo laboral, o sea, de que se esté cumpliendo las normas laborales en empresas. Bueno, ese sistema de solución de controversias para nosotros es extraordinariamente importante,
porque no quiere decir que siempre vas a ganar el panel, ¿no? Nosotros ganamos un panel y perdimos uno. Pero nos parece sumamente importante porque en el panel hay una esfera igualitaria, simétrica. La otra vía es que hagas una negociación pues, de cada tema en donde siempre estás en desventaja. Por eso para nosotros es muy importante. ¿Qué pensamos que se debe fortalecer? Bueno, lo que te puedo decir a estas alturas es de que sea más ágil, en la medida de lo posible, y que abarque más campos, de manera que reduzca, ¿cuál es el objetivo final? Reducir la incertidumbre sobre la aplicación del tratado, lo más que podamos. Ese es el objetivo, que además lo comparte pues todas las empresas de los 3 países, ¿verdad? Entonces, esa será una de los objetivos a lograr. Otro tiene que ver con el mecanismo laboral que ya comenté ahorita, es decir, que también se aplique en los demás países, no solo en el caso de México. Y que los estándares ambientales que se le pidan a México los cumplan también ellos, igualitos. Entonces, bueno, hay muchos temas, pero estos serían sobre el mecanismo de solución de controversias que es tan relevante para nuestro país. Ahora, sobre la imposición de aranceles, los Estados Unidos tienen una norma y nosotros también tenemos varias normas que podrían permitir la imposición de aranceles. Por ejemplo, un antidumping. Nosotros acabamos de iniciar el antidumping respecto a manzana. Hay otro respecto a cerdo. Si te demuestro que hay un dumping, sí te puedo imponer una cuota compensatoria y eso es compatible con el tratado. Lo que no es compatible es que se tomen medidas respecto a materias reguladas en el tratado y que no hay una forma expedita de solución. A eso vamos, que sea más expedito. Muchas gracias, secretario. Y presidenta, por último sí le quiero preguntar, porque ya se cumple 1 año de la ejecución del Plan México, que usted lo anunció en el Museo de Antropología, preguntarle cuál es su reflexión de este plan y también qué se espera para 2026, qué sectores se tienen que seguir fortaleciendo, sobre todo porque me acuerdo muy bien que se presentó pues también el Plan México en el sector farmacéutico, que usted ha dicho que se va a fortalecer para el tema de los medicamentos ante esta narrativa de que pues, no hay medicamentos, etcétera, y también hemos visto que se está fortaleciendo un intercambio pues con otros países y que forma parte también del fortalecimiento del Plan México. ¿Qué le hace falta al Plan México también, presidenta? Y muchas gracias. Ya lo vamos a presentar pronto. Es parte también de este fondo de inversiones que estamos desarrollando. Yo pienso que a más tardar en 15 días ya lo vamos a tener. Y ahí pues haremos un balance de lo que impulsó el Plan México en 2025 y cuál es la planeación para 2026. Entonces, como en 2 semanas más o menos, estaremos presentándolo. Probablemente haremos también un evento, sea en el Museo de Antropología o en algún otro espacio, donde invitemos tanto el sector empresarial, trabajadores y distintos sectores de la sociedad mexicana. Pero vamos bien, la economía de México va bien. ¿Qué queremos? Fortalecer y acrecentar las inversiones en el país para la generación de empleo con justicia, como siempre lo hemos dicho. Vamos, sobre el tema, a ver la última sobre el tema, la compañera. Cerramos sobre el tema y vamos a otros temas. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Primero sería, ¿la empresa Pilgrims llegará a Chihuahua, Tijuana y Mexicali? ¿Y de qué manera la empresa tomará en cuenta para su expansión a jóvenes universitarios mexicanos? Adelante. Buenos días, excelente pregunta. Hoy día estamos llegando al estado de Chihuahua y toda esta región a través de nuestra producción en la laguna. De ahí tenemos varios centros de distribución y hacemos esa cobertura atendiendo toda la región hoy día. Producción en el corto plazo no tenemos previsto en esa región. Más sin embargo, le contesto la siguiente pregunta que es muy interesante. ¿Cómo estamos apostándole a la juventud? Les quiero compartir que en Pilgrims México tenemos un programa de trainees
donde cada año seleccionamos alrededor de 30 jóvenes. Entrevistamos a más de 800, 900 jóvenes de diferentes universidades que están a punto de terminar y pasan un proceso de selección, hablan inglés, están preparados y se convierten en candidatos para ser supervisores, superintendentes y gerentes en plantas procesadoras en Estados Unidos, en Canadá, ahora viene Brasil y en Europa. Recientemente tuve la oportunidad de visitar Europa y me tocó con suerte ver mexicanos que salieron de ese programa trabajando allá con posiciones muy interesantes. Entonces aprovecho para invitar a este programa que tiene la compañía de que sumen los jóvenes. Es una oportunidad para tener una carrera profesional en una empresa como es la nuestra. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Ahora, tengo otra pregunta, Presidenta. La próxima semana comienza la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, España. Usualmente asisten gobernadores y secretarios de turismo, así como empresarios y prestadores de servicios turísticos. Hace unos días la secretaria de Turismo convocó a los servidores públicos a no cometer excesos ni abusos al asistir a restaurantes y almacenes. Se estima que aproximadamente 1,000 mexicanos estarán en Madrid. ¿Qué otras acciones de control tienen contempladas para que no se deteriore la imagen de nuestro país como ha pasado en anteriores ferias? ¿Cómo capitalizará nuestro país en la promoción turística el asistir como país invitado a la FITUR? Van muchos mexicanos y mexicanas, tanto gobernadores como algunos de sus equipos, está ya la secretaria de Turismo. Pues lo que recomendamos, claro que cada gobernador tiene su decisión, porque van de todos los partidos, no de uno o de otro, pues es que no lleven grandes comitivas, que no utilicen recursos públicos para estos viajes, o que si van a utilizar recursos públicos, porque ponen digamos un stand, una feria, un área importante de sus propios estados para promover el turismo en sus estados. Pero pues que no haya excesos, esa fue la recomendación y se va a cumplir. La mayoría de los gobernadores o todos los gobernadores y gobernadoras lo van a hacer bien. Bueno, la feria es muy importante, se está dedicando a México. ¿Y cuál es el objetivo? Pues traer más turismo al país. Estas ferias van personas dedicadas al turismo, promotores del turismo, y ahí se hacen acuerdos de que si un congreso viene a México, de que si un, ¿cómo se llaman los grandes barcos? Un crucero va a venir a México, que si puede haber una inversión de un hotel en algún lugar, que más vuelos, por ejemplo, vayan al aeropuerto de Tulum, de Cancún, de la Ciudad de México. Ahora en particular pues se está promoviendo muchas actividades alrededor del Mundial. Entonces es una actividad muy importante. Cerramos con muy buenos números del turismo en 2025, muy buenos. Voy a pedir a Josefina que venga para que ella los pueda exponer y después que presente también los resultados de la feria. Entonces es un evento muy importante. Es en España y pues ya vendrán a informar de los resultados. Presidenta, ¿cuál es su opinión de que el día de ayer Estados Unidos anunció que va a frenar visas de inmigrantes a 75 países? Que aquí no está México, desde luego. Bueno, pues no quiero entrar en mucha controversia. Hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Y también perdón. Hasta ahí. También le preguntaría, el TEMEC no contiene ajustes promigrantes, pero sí incluye disposiciones laborales robustas y mecanismos de movilidad temporal para profesionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay mecanismos principalmente con Canadá, que es muy importante, y obviamente no está exactamente en el tratado, pero uno de los temas pendientes que tenemos con Estados Unidos pues es el tema de los mexicanos que están allá, sobre todo, y de que se permita generar una condición, porque ellos necesitan trabajadoras y trabajadores mexicanos, que se pueda generar una condición en un esquema migratorio que sea factible para ambos países. Pero bueno, ese es otro tema que tenemos pendiente con Estados Unidos. Por lo pronto, los temas laborales pues son parte del tratado y consideramos
que están bien establecidos y que en todo caso deben fortalecerse de ambos lados, como bien lo menciona el secretario. A un año del Plan México, el camino no ha sido fácil ante las amenazas de imposición de impuestos y acciones del gobierno norteamericano. ¿Cómo se contempla potencializar el plan que ha sido bien recibido por el sector empresarial e inversionistas extranjeros? Ya lo vamos a presentar. Muy bien, y por último. Yo estoy muy entusiasmada porque va a haber más inversión en infraestructura, en energía, pues en petróleo, en gas natural, en electricidad, va a haber más inversión en fuentes renovables de energía, va a haber más inversión en carreteras, la garantía de que se van a construir los trenes que estamos construyendo, en agua, y es a través de esquemas de fortalecimiento de la inversión pública, inversiones mixtas, con un esquema completamente distinto al que históricamente se hizo, sin ceder concesiones, y algunas inversiones privadas. Eso es solamente en infraestructura, pero hay muchas otras inversiones productivas que estamos seguros que vienen a México a partir de este año. Ese es el caso de Pilgrims y otras inversiones que están en la cartera que tiene Secretaría de Economía, y además estamos facilitando las inversiones a través de la ventanilla única. Entonces, es un buen año para México y el Plan México se va a ir consolidando. Y por último, Presidenta, ¿cómo va la elaboración de la reforma electoral? Eso ya lo vemos. Ahorita que despidamos a nuestros amigos que vinieron a informar sobre Pilgrims. ¿Les parece que con esto cerramos esta ronda de economía? Muchas gracias, Presidenta. Sí. Y ahora contestamos las otras preguntas. Nos despedimos para que… Pásense para acá, nos tomamos una foto aquí. Noemí, vente tú también. Bueno, ahora sí vamos a otras preguntas. Les adelanto el tema electoral porque sé que todos están con ese tema. Ayer había una cantidad de reporteros, de periodistas afuera. Todavía no tenemos la propuesta. Eso es muy importante. Estamos haciendo una propuesta que tenga que, primero, para que no digan, porque ya la calificaron, ¿no? Ya le pusieron ley Maduro, ya hay debate de que la presidenta es una autoritaria si no hemos presentado la propuesta. Entonces, primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, o sea, hay esa garantía. ¿Cuáles son los temas que nos interesan? Y no por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en distintas encuestas que hemos hecho, que ya las vamos a presentar. Una reducción de los gastos, en general, a los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así. Y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país.
para el bien del país y del pueblo de México, y que esos recursos se utilicen en otras cosas, obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar, pero pues que sea algo razonable. Esa es la segunda. La tercera, que las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad pues nunca van a buscar el voto con la gente. ¿Qué más creemos que debe estar en una reforma electoral? Mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país. Eso se llama democracia participativa. No solamente en las consultas generales que se hacen, sino también, eso hay en algunos estados y sería muy bueno que fuera en todo el país, que los municipios, los habitantes de los municipios puedan participar en las decisiones que toma el municipio a partir de consultas que no necesariamente se pueden hacer cada 3 años, sino que se pueden hacer cada año, por ejemplo. O sea, mayor democracia participativa, la participación de la gente en las decisiones de su comunidad. Entonces, eso es otra cuestión que nos interesa. Y el tema de cómo es la participación de los mexicanos en el exterior. Ellos piden, por ejemplo, que quienes son los representantes elijan por ellos, no por los partidos, que es un tema que salió mucho en los foros de los mexicanos en el exterior. Esencialmente eso es. No hay, ni se le quita la autonomía al INE, ni estamos diciendo que ya ahora solo los que ganen uninominalmente la elección van a tener representación en las cámaras. También el tema del número de regidores en los municipios, porque hay municipios que tienen una cantidad de regidores que no tiene caso. Entonces, que se pueda establecer. Entonces, es una propuesta que le va a gustar a todos. A nadie le van a decir que es… sobre el fuero de los diputados y senadores estamos analizándolo. ¿Hasta qué punto? Entonces, es una propuesta que fortalece nuestro sistema electoral y que garantiza la democracia electoral, la democracia participativa. Esencialmente, eso es lo que vamos a presentar. Y el fortalecimiento de las consultas, muy importante. Todo el mundo tiene consultas para decisiones de muchísimos temas en el país. Entonces, hay que fortalecer la consulta pública. Eso permite que el ciudadano, que el pueblo de México acceda a la toma de decisiones en el país. La democracia finalmente es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. Y eso es lo que queremos fortalecer. Entonces, en ese marco está la reforma y pues vamos a consolidarla, que ayude a fortalecer la democracia en México. ¿Se hablaron sobre escenarios de desafuero? ¿Hasta qué punto se mantendría? Sí se habló de eso, todavía no quisiera adelantar. Y bueno, ya lo platicaremos, ya no quiero abundar mucho más. Eso es lo que ya va a venir en la propuesta, el fortalecimiento de la consulta no solamente nacional, sino estatal y municipal. O sea, que la gente pueda tomar decisiones sobre el rumbo de su comunidad. El tema de la representación proporcional, si bien tiene que existir, los plurinominales famosos, lo que le molesta a la gente pues es esta cosa de la definición de cúpulas, que vienen las encuestas así. O sea, se decide quiénes son los que participan, pues que la gente también participe en la decisión de quiénes
son quienes pueden participar en esa lista. Entonces, está muy interesante. También estamos definiendo eso. Yo creo que primera semana de febrero, más o menos, por ahí, ya vamos a tener la propuesta. Bueno, ¿quién más? A ver, la compañera. Y luego acá, que desde antier andas pidiendo la palabra. Gracias, presidenta. Karina Aguilar, del diario 24 Horas, buenos días. Preguntarle, ¿cómo va a ser esta negociación con los aliados de PT y del Partido Verde? Ellos se han opuesto en demasiadas ocasiones a la reducción de las prerrogativas porque son finalmente pues con lo que sobreviven. ¿Cómo iniciarán esta negociación? Y nos comentaban ayer los coordinadores parlamentarios que primero tendrán que convencer a los aliados y luego se presentaría la iniciativa. ¿Es así? Pues tiene que haber diálogo. La Secretaría de Gobernación y la Comisión están dialogando con todos. Se hicieron los foros y una vez que se presente la propuesta, pues ya también dependerá de los diputados y los senadores en su aprobación. Para el tema de las consultas sí tiene que haber algunas reformas constitucionales, pero no son grandes reformas constitucionales. ¿Cuántas reformas constitucionales estarían planteando para llevar a cabo esta reforma electoral? Ya ven que el otro día les dije de un programa que había cuando era niña, no sé si se acuerda Marcelo, 64. El concurso de los 64,000 pesos. Lo llevaba Pedro Ferriz Santa Cruz, el papá de Pedro Ferriz. Búsquenlo ahí en el YouTube. Yo ya lo busqué porque me acordé el otro día. Y entonces había concursantes, se les hacían preguntas. Si contestaba, pues ganaba primero 2,000 pesos. Podía seguir concursando hasta los 4,000, hasta los 64,000, donde ya los ponían en una cabina para que nadie les soplara, con los oídos tapados. Así estamos con la reforma electoral. Todavía estamos trabajando, estamos contestando algunas preguntas internamente que permitan hacer una reforma que resuelva pues estos problemas que a la gente le parecen que no deben ser así y que sea aceptable. O sea, no es una reforma que va a desaparecer pues muchas cosas que han funcionado en México, pero sí que fortalezca la democracia, que fortalezca, por ejemplo, también la fiscalización de los recursos. ¿Cómo se usan los recursos? ¿Quién usa los recursos? ¿Cuándo se hacen las sanciones? Si se usan muchos recursos, ¿cuándo se sanciona al candidato o a la candidata? Temas que nos parecen relevantes, yo creo que para todos. ¿Estaría recibiendo usted a los coordinadores o a los dirigentes de estos dos partidos aliados? Yo creo que es con la Secretaría de Gobernación y la Comisión que estarían platicando. Dice que busca que salga por consenso. Sin embargo, hemos visto que en la mayoría, prácticamente en la mayoría de las reformas constitucionales y demás, se ha dado pues por esta mayoría que tiene Morena, PT y Partido Verde, y que realmente pues poco o nada toman las propuestas de la oposición. ¿Sería igual o la oposición sí podrá tener, además de la voz que va a tener en el debate, podrá tener un poco de injerencia en modificar algo de esta iniciativa? Pues para eso se envía al Congreso. Ahí es donde pues podrán hacer algunas modificaciones si así lo consideran. Lo que es muy importante es que, a ver, la oposición e incluso la derecha, no solo nacional, sino internacional, ha querido decir que en México no hay democracia y que México va a un régimen autoritario. Falso de toda falsedad. Primero, en México hay democracia electoral, democracia participativa, libertades absolutas. Cuando hay algún problema de una autoridad, un policía, un guardia que hace uso excesivo de la fuerza y sanciones,
hay respeto a los derechos humanos. México es un país democrático, la elección del Poder Judicial pues es una elección democrática. Alguien puede no estar de acuerdo, pero no es una opción autoritaria, es una opción democrática de decisión de cómo se conforma el Poder Judicial. Y la reforma electoral tiene el objetivo de fortalecer la democracia. Entonces, nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la presidenta quiere tener el control de todo, que Morena ahora va a ser el único partido que exista en el mundo. No, es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México. Ese es el objetivo de la reforma que estamos planteando. ¿Los plurinominales se reducen en diputados y desaparecen en Senado? ¿O cómo va a ser? Ya vamos a presentar. Tan. Es que así era la musiquita de los 64,000. Presidenta, y en otro tema, el periódico 24 Horas, el diario 24 Horas ha publicado que los juicios de amparo promovidos por víctimas contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han incrementado en 695%, porque la Comisión de Víctimas está litigando en contra de las propias víctimas para no darles la reparación del daño e incluso hacen prácticas dilatorias para no proporcionarles precisamente pues estos apoyos que se les tendrían que dar. ¿Pediría usted una revisión? ¿Qué se estaría haciendo con esta CEAP? Habría que ver en qué es lo que mencionas. La ley de víctimas tiene establecido muy claro y además ha habido muchos casos de reparación integral del daño en donde se van incorporando pues a las nuevas decisiones. La Comisión Ejecutiva de Víctimas tiene un marco en el cual se establece junto con las fiscalías o en otros casos dentro de la propia ley de víctimas hasta dónde alcanza la reparación integral del daño. Hay algunos casos donde las personas piden mucho más de lo que está establecido en la ley. A lo mejor son los casos que tú mencionas, no tengo la certeza. O hay a veces despachos de abogados pues que utilizan la situación de las víctimas para ofrecerles que van a conseguir 10 veces más de lo que se les está dando a partir de la ley. Entonces, a lo mejor son estos casos, no tengo la certeza, pero lo vamos a revisar. Muchas gracias. Sí. Bueno, al compañero. Gracias, Presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, hace un par de meses le pregunté sobre un asunto que estaban sufriendo los chicos de la universidad en la Ciudad de México. En Mega Noticias somos críticos, pero también reconocemos cuando hay una buena labor de gobierno. Reconocerle que pues ya se atendió este problema, hubo sensibilidad de parte de su gobierno y es creo que lo que nos corresponde. Sin embargo, también, bueno, pues tengo que hablarle acerca de La Escuela es Nuestra. Un programa que ha recibido más de 100,000 millones desde 2019 a la fecha y que, pues, sin embargo, todavía hay 49,000 escuelas sin agua, 39,000 sin sanitarios, 32,000 sin energía eléctrica. Esto de acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Educación Pública. Los programas que se aceptan o que se hacen a través de La Escuela es Nuestra, pues carecen de control específico por parte de la autoridad. Y entonces esto permite que haya discrecionalidad en las escuelas. De la Auditoría Superior de la Federación, en 2020 son 573 millones que no se comprobó que se realizó el trabajo que habían dicho. Y de 2021, el 93% de los expedientes desapareció. No sabemos qué hay con ellos. A partir de 2023 dejaron de hacerse estas auditorías y hasta ahora pues es un programa que no es transparente plenamente. Preguntarle también porque tenemos el caso de un bachillerato en Xochixtlán, Todos Santos, Puebla. Aquí la comunidad decidió que pondrían un salón de cómputo, pero lo hizo el hermano del encargado de recibir los recursos por parte de los padres de familia.
Lo hicieron sin planeación, sin nada, y lo que ocurre es que ahora tienen que apagar toda la escuela para que funcione el salón de cómputo porque no tienen energía suficiente. Preguntarle, Presidenta, ¿por qué no se está transparentando este gasto? ¿Quién lo está vigilando? Si es transparente y si no es suficiente hay que hacerlo transparente. Eso es lo primero. Nosotros no queremos ocultar nada. ¿Cómo funciona la escuela? Es nuestra. De hecho, es un programa que inició cuando fui jefa de gobierno en la ciudad. De ahí lo retoma el presidente López Obrador y lo lleva a todo el país. En la ciudad se llamaba Mejor Escuela. Mejor Escuela. ¿En qué consiste? Se destinan recursos, este año creo que son 25,000 millones de pesos, 26,000 millones de pesos, se destina a todas las escuelas del país. A veces en un año no toca el 100%, sino que le toca al 50% un año y al 50% otro para que sea suficiente recurso. El año pasado incorporamos a las escuelas de educación media superior, a las preparatorias. Entonces se hace una asamblea en la escuela y entre todos deciden el comité que va a ejecutar la obra y entre todos deciden para qué van a utilizar los recursos. Hay escuelas que les tocan 300,000 pesos porque es una escuela de 30 niños y niñas y hay escuelas que le tocan 3 millones de pesos o 1 millón de pesos, creo que 3 no tocan, pero 1 millón porque son 200 niños y es más grande la escuela. Entonces, en la asamblea dicen, lo más importante es arreglar los baños. Entonces, bueno, hay que arreglar los baños. Se nombra un tesorero y un comité de vigilancia. Entonces, se les otorgan los recursos, en algunos casos en una sola ocasión y en otros casos en 2 ocasiones. Entonces, la escuela, este comité, con apoyo de las autoridades educativas, pues tiene que comprobar que en efecto los 300,000 pesos que se le dieron arreglaron los baños. ¿Cómo lo comprueban? Con fotografías, con facturas, con la documentación de todo lo que compraron. ¿A quién contratan? Depende de los propios padres de familia. Y por eso hay un comité de vigilancia para que vigile que se usaron bien los recursos y un tesorero que administra los recursos. De los 3 años o 4 años que ya lleva este programa, ha habido observaciones de muy pocos. Son un 1% que en cuanto se dieron los recursos, la persona se llevó el dinero o que no se utilizó adecuadamente. Es muy poquito. Por ejemplo, tú dices, del 2021 fueron 500 millones de pesos. Es bastante, ¿verdad? Pero comparado con los 25,000, pues es un porcentaje pequeño y tiene que investigarse y levantarse las denuncias correspondientes para esos 500 millones de pesos, si es que ese fue el caso. Es un buen sistema porque es muy expedito. Entre los padres y madres de familia se ponen de acuerdo. ¿Qué estamos haciendo también para fortalecerlo? Por ejemplo, esto que dices, compran aires acondicionados. Pues sí, pero no checaron la parte de la electricidad. Entonces tenemos un programa ahora especial de Comisión Federal de Electricidad con la SEP para el tema de la electricidad en las escuelas. Incluso porque algunas escuelas luego CFE va y les corta la electricidad, porque el municipio no pagó, porque lo paga el municipio, lo paga la SEP. Y pues eso no puede ser que le cortes la luz a una escuela, ¿verdad? Porque pues es indispensable que la tengan. Entonces tenemos un programa con CFE y las escuelas y estamos fortaleciendo, la escuela es nuestra. También para asesorías, por ejemplo, SEDATU ahora va a entrar, pues si van a construir un salón, pues que esté bien construido. Si lo van a construir, pues que haya todas las medidas de protección civil. O sea, si van a hacer una construcción mayor, que haya las medidas de protección civil y que haya la capacitación para ello. Pero vamos a buscar transparentarlo más para que, sobre todo para que todas las madres y padres de familia sepan que se están usando bien los recursos.
Gracias, Presidenta. También hace algún tiempo le pregunté, incluso me hizo favor de convocar a la secretaria Raquel Buenrostro en torno a estos ventiladores que vendió una empresa inglesa y que no ha cumplido con el contrato. La secretaria nos dijo que en diciembre, en 15 de diciembre más o menos, estaría llevándose a cabo la audiencia y se tenía planeado que para mediados de enero, en estas fechas, debería ya de haber una resolución al respecto para saber si México recuperaría esa parte de recursos o no. Preguntarle si le han informado algo al respecto. ¿No tiene usted información? Invitamos a Raquel para que lo pueda platicar. Y bueno, entonces guardaré las preguntas de si hay responsabilidad para algún funcionario a la secretaria. Sí. Y finalmente preguntarle en torno a la reforma electoral. Para usted el senador Adán Augusto López es un negociador confiable. Se lo voy a preguntar, si me permite, porque durante la llamada reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Plan B, el senador negoció sin informar al presidente respecto de la cláusula de vida eterna que se conoció así en su momento. El presidente en una mañanera me decía que no era cierto, que yo le estaba advirtiendo sobre esa cláusula, y al día siguiente reconoció que sí se había metido sin que él lo supiera. Hoy Adán Augusto López es el responsable de esta negociación y otra vez va a tener que negociar con el Partido Verde, el impresentable Partido Verde, y con el PT para que tengan la mayoría de votos. ¿No es momento, Presidenta, de revisar este papel que juega el senador? Y también no es momento de revisar que, si bien la derecha puede tener los defectos que quiera, son mexicanos y también merecerían ser escuchados e incluidas algunas propuestas. Se ha escuchado a todos, a todos. ¿Usted los ha escuchado? ¿Se ha reunido con ellos? Por ejemplo, ayer me dieron leí la propuesta que presentó Claudio X González. Bastante mala, por cierto. Leí la propuesta que presentó Lorenzo Córdoba. Leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima. La verdad todavía no la acabo esa. Tienen algo ahí interesante. Le propusieron a Pablo que se llevara la elección de jueces para el 28, no el 27, para que no quede todo junto. El INE. El INE propuso eso. Pues hay que considerarlo de acuerdo con los argumentos del INE. Entonces sí las hemos leído y las ha leído la comisión. Y, o sea, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Yo espero que primera, máximo segunda semana de febrero tengamos la propuesta. En este marco, como les menciono, se envía al Congreso y en el Congreso se discute. Ahí incluso pueden hacer más foros si quieren. Entonces ahí se discute y pues ya se considera su aprobación. Pero pues tenemos la atribución para hacerlo. En el Congreso pues ahí está la representación del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, para poderlo discutir. Claro. Me dice que ya leyó la propuesta de Lorenzo Córdoba. ¿Qué le pareció? Tampoco está muy buena. Es que ellos tienen una idea del Instituto Electoral como… Entonces, yo considero que debe ser un organismo autónomo, pero es el organizador de las elecciones. Claro. O de las consultas. No es más allá que eso. Usted decía también que pues usted no va a votar la ley porque lo tendrá que hacer el Congreso, eso me queda claro, el Poder Ejecutivo no es legislativo. Sin embargo, su opinión es importante y también la gestión que usted haga para tratar de conciliar a un país en todos sentidos. La pregunta en concreto es, ¿tiene usted planeado reunirse pronto con la oposición, con algunos líderes de la oposición? No tengo pensado reunirme con ellos. Yo creo… A ver, la propuesta que vamos a enviar fortalece la democracia. No es una propuesta que nadie va a poder decir en esa propuesta
que estamos hacia un autoritarismo, que nadie va a poder decir eso. Es una propuesta que fortalece la democracia y estará a debate en el Congreso, pues para eso es el Congreso, para debatir, para discutir. Hablaba también acerca de que la democracia es muy cara y uno de los factores más importantes es la credencial de elector. La oposición, ahora ya no oposición, ahora gobierno, durante muchos años peleó para que hubiera candados y se evitara que esta credencial fuera utilizada de mala manera, ilegalmente. Tan fuerte es que hoy es la identificación oficial por excelencia para todo el mundo. Esto de que son caras las elecciones, son caras por los partidos políticos, no por el instituto o por el… No, el instituto también es muchísimo, muchos recursos. Todavía no sé si ganan menos que la presidenta o más. No sé cuántos ganen más que la presidenta. ¿Qué estaría usted pensando? Porque también escuché que habría presupuesto para OPLES y ya no desaparecerían. Ya lo vamos a presentar. No comamos ansias, ya viene. Pero no, obviamente habrá quien no esté de acuerdo. Pero estamos respondiendo a los dos temas centrales que le preocupan a la gente, al pueblo. El tema de esta representación de las cúpulas de los partidos como plurinominales, sin desaparecer la representación proporcional. Y al mismo tiempo, el tema pues del oneroso que es todo el sistema. Entonces va a dar una respuesta razonable, muy razonable. Ok, muchas gracias. ¿Perdón? Él es el coordinador parlamentario lo eligió los propios senadores de Morena. Es el coordinador parlamentario de Morena en el Senado. Y él pues en el Senado negocia, igual que Ricardo en la Cámara de Diputados, igual que lo hace Anaya para el PAN, que por cierto tuvo 6 años fuera y regresó con fuero. ¿Quién más está ahí de coordinadores? ¿Quién es el coordinador del PRI? Añorbe. Nah. ¿Quién es el coordinador parlamentario del Senado del PRI? ¿Cuántos senadores tiene el PRI? 13. ¿Cuántos de mayoría? Durango y… no, Durango ganó Morena. Los dos tienen el de minoría. En Coahuila sí, ¿no? Sí es de mayoría. ¿Quién más? El profe Anaya, ¿no? Del PT. Castañeda, Clemente Castañeda. Son los coordinadores de los partidos. Vamos. La última pregunta. Ya preguntaron ya mucho. A ver la compañera que no ha preguntado. Buenos días, Presidenta. Soy Ivonne Menchaca, reportera de Grupo ASIR. Entonces, digamos que en conclusión no hay nada de qué preocuparnos o preocuparse la oposición en este caso por esta reforma electoral. No hay argumentos para decir ahorita que es un gobierno autoritario. Se cae por su propio peso. Y tampoco van a tener argumentos con la propuesta que vamos a enviar de que vamos a la autoritaridad. Ningún argumento. Ok, muy bien. Preguntar… porque además no estamos de acuerdo en ello. No lo hacemos para que no nos critiquen, sino porque es nuestra convicción. Claro, claro. Muy bien. Comentarle, ayer el Papa León XIV dijo que tiene interés de venir a México. Entonces, la pregunta es si el gobierno va a intensificar, después de que ya tuvieron una llamada y ya lo había invitado a venir justamente para acordar una visita en este año.
Sí, le pedí a la secretaria de Gobernación que buscara al nuncio, que es con el que tenemos relación con la Iglesia Católica, pero pues la relación formal con el Vaticano pues es el nuncio. Entonces va a buscar al nuncio porque ya está la idea de que sí va a venir. No hemos recibido algo formal, pero para buscarlo, para saber pues cuál es la fecha, cuál es su interés. Recuerden que lo invitamos justo el 12 de diciembre a que viniera a México y pues esperamos recibirlo este año y ya Rosa Isela pues nos dará más información. Sí, sería una visita importante, ¿no? Sí, es una visita importante. El Estado mexicano es un Estado laico, pero eso no quiere decir que no reconozcamos, además del Papa como representante de un Estado, que no reconozcamos que la gran mayoría del pueblo de México es un pueblo católico. Y el Papa actual ha manifestado también su posicionamiento respecto a la pacificación del mundo, sus preocupaciones sobre la migración y otros temas en los que coincidimos en una visión humanista del futuro no solo de México, sino del mundo entero. Entonces, pues lo estaríamos recibiendo y obviamente pues él ya con la Iglesia Católica haría también en México pues sus acuerdos, sus arreglos, pero pues vamos a esperar. Yo creo que es muy bueno que venga. Entonces yo creo que sí se prevé que sea en este año, ¿no? Pues sí, esperemos que sí. Salió, pero no hay un comunicado oficial. Ajá, sí, sí. Entonces por eso le pedí a Rosa Isela que se pusiera en contacto. Ya, muy bien. Y bueno, preguntarle, hay una búsqueda de Eric Antonio en el Estado de México. Es una persona que cometió un doble homicidio y bueno, pues fue en Cuautitlán, en un departamento. Yo sé que es en el Estado de México, pero saber si de alguna manera, tomando en cuenta que es un feminicidio, el gobierno podría coadyuvar con las autoridades justo para la búsqueda de esta persona. Sí, vamos a preguntarle al gabinete y también a la fiscal general. Bien, gracias. Ya, ¿no? Vámonos. Mujeres en la historia. Vamos, Noemí. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Entre 1915 y 1916, el país estuvo dividido en una guerra civil entre las distintas facciones revolucionarias. Mientras eso ocurría, en Yucatán, el gobierno de Salvador Alvarado lanzó la convocatoria para realizar el primer congreso feminista en nuestro país, que tuvo lugar entre el 13 y el 16 de enero de 1916. Es decir, estamos conmemorando el 110 aniversario de este encuentro de mujeres. La intención del primer congreso feminista fue el discutir y el proponer una profunda transformación para las mujeres. En la convocatoria se podía leer que para que puedan formarse generaciones libres y fuertes, es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que la permita vivir con independencia, buscando en las artes su subsistencia honesta, que de este modo los hijos que constituyen la patria futura se eduquen imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y de libertad. Conozcamos una revolución, la revolución de las mujeres, en medio de la Revolución Mexicana. En enero de 1916, en plena Revolución Mexicana, 600 mujeres asistieron al primer Congreso Feminista de Yucatán, que se llevó a cabo en el Teatro José Peón Contreras, en Mérida. Las congresistas, en su mayoría profesoras y opositoras del régimen porfirista y huertista, se reunieron para discutir sobre los derechos de las mujeres. Educación, libertades, incorporación de las mujeres a la vida política y profesional. El evento fue convocado por el gobernador constitucionalista de Yucatán, Salvador Alvarado, pero el movimiento feminista tuvo dos liderazgos fundamentales. Elvia Carrillo Puerto, yucateca, profesora rural autodidacta, defensora de las mujeres campesinas,
y fundadora de la Liga Feminista Campesina en Motul, Yucatán, y Hermila Galindo, originaria de Durango, activista feminista, colaboradora de Venustiano Carranza y propagandista del constitucionalismo, quien se valió de su cercanía al poder para impulsar las demandas de las mujeres. La convocatoria al primer Congreso Feminista fue publicada el 28 de octubre de 1915 y la organización estuvo a cargo de un comité integrado por las profesoras Consuelo Zavala Castillo, presidenta; Dominga Canto Pastrana, vicepresidenta; Adriana Vadillo Rivas y Rosina Magaña, secretarias; Amalia Gómez Aguilar y Gregoria Montero, prosecretarias; y Adolfina Valencia Ávila, tesorera. El evento comenzó con un programa musical y el discurso inaugural de la vicepresidenta del Congreso, Matilde Acevedo de Paullada. Hermila Galindo no pudo asistir, pero envió una ponencia titulada La mujer en el porvenir. La ponencia de Galindo desató la polémica. Planteaba la igualdad intelectual entre el hombre y la mujer, demandaba el derecho al voto para la población femenina y proponía la educación sexual, una idea que fue rechazada por las congresistas más conservadoras, quienes la calificaron de inmoral. El sufragio femenino, impulsado por 31 congresistas, también desató un álgido debate. No se logró un consenso, solo se consiguió avanzar en la aceptación de la educación cívica y la participación política femenina en cargos municipales, considerados aptos para mujeres dado que no requerían una vigorosa condición física. En el primer Congreso Feminista de Yucatán, prevalecieron una interesante variedad de posturas, desde las más conservadoras y moderadas, hasta las tendencias feministas más radicales de la época. Sin embargo, el evento dejó temas pendientes y voces fuera del debate, como las mujeres campesinas e indígenas, sobre todo mujeres mayas, que quedaron excluidas, dado que el evento estaba dirigido a mujeres profesoras, alfabetizadas y dedicadas a la educación. A finales de 1916, también en Yucatán, se realizó el segundo Congreso Feminista, donde se profundizó el debate sobre diversos temas. Ambos encuentros representaron un hito en la organización feminista de principios del siglo XX, pues a la par de la lucha social de la Revolución Mexicana, las mujeres emprendieron su propia lucha por la emancipación económica y laboral, el acceso a educación y la igualdad de derechos frente a los hombres, incluidos los derechos políticos. Con los congresos feministas de Yucatán, se inició hace más de 100 años una de las luchas más importantes para las mexicanas del siglo XX, el sufragio femenino. Que el primer Congreso Feminista se llevara a cabo en Yucatán no fue fortuito. Fue el producto de décadas de luchas de mujeres que antecedieron este encuentro. Por ejemplo, la profesora Rita Cetina, de quienes hemos comentado ya en esta sección y quien lleva el nombre de uno de los programas sociales más importantes en educación en nuestro país. Rita Cetina, también una mujer que fue precursora en la educación científica de las mujeres, hasta Elvia Carrillo Puerto, sufragista y también defensora de estos derechos. No es fortuito que este congreso se llevara en Yucatán, ya que decenas de mujeres alzaron la voz para construir los cimientos de una transformación social. Sin saberlo, estaban construyendo también lo que muchos años después podríamos decir y que hoy nombramos un tiempo de mujeres. Muchas gracias.